Buenos días a todos, feliz cumpleaños a Padre Pío. Buenos Buenos días, Carol. Hola, buenos Samaya. días, Samaya. Hola. Hola, buen día. Qué bendición estar aquí hoy que cumpleaños nuestro amado Padre Espiritual y en este programa tan lindo que hacen siempre Sumaya y Carol. Estoy aquí yo como que de agregada hoy, pues para celebrar, para dar ese testimonio de que Padre Pío es un padrazo, o sea, un amor, cómo nos cuida, nos protege, nos guía y nos lleva de la manito del Señor. Sí, Sí, señor. bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a todos los que nos acompañan. Y bueno, aquí celebrando un cumpleañito más de Padre Pío. Sí, señor. Bendito Dios que en un día como hoy, hace 136 años, nos regaló al mundo entero ese gran santo que fue Padre Pío, que es Padre Pío, que aún a pesar de los años de su partida, sigue guiándonos, como dice Marisela, con amor, a veces jalándonos la orejita también, porque Él quiere que seamos buenos, que lleguemos al cielo y Él está en la puerta del paraíso esperando por todos nosotros. Así es, sí. Bueno, pues vamos a comenzar a hablar un poquito acerca de la vida de Padre Pío y algunos de los aspectos resaltantes de su vida, que son muchísimos. Es imposible colocar todas las cosas de todos los aspectos de Padre Pío en un solo programa, es imposible. Pero vamos a Imposible. conversar algunas cositas de él. Bueno, pues vamos a comenzar con lo más importante, que es la invocación al Espíritu Santo, ¿ok? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, que a través de nuestras palabras lleguen inspiraciones del Padre Pío a todas las personas que verán este programa en vivo y en diferido, que aprendamos de Él lo que Él desea que aprendamos, que nos sirva de inspiración, que su santidad sea para nosotros una luz, un faro para seguir el camino hasta que todos podamos llegar a la patria eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí, bueno, ya el Padre Pío, pues para hablar un poquito de él, vamos a comenzar hablando un poquito de su mamá. Su mamá, la señora Giuseppa. Si puedes Giuseppa, mover un poquito la cámara, Sumi, para verte tu carita, buenísimo. ajá, aquí, Gracias. ajá. Doña Giuseppa era su mamá, una señora muy sencilla, inteligente, le decían mamá Pepa. Ella era muy devota de Nuestra Señora del Carmen, por eso aquí, en honor a Padre Pío, aquí está, agregué aquí la imagen de Nuestra Señora del Carmen, ahí al lado de la imagen de Padre Pío. Ella era bastante devota de Nuestra Señora del Carmen, rezaba el rosario todas las noches, y bueno, ella tuvo a Padre Pío, él era el hijo número 4, el cuarto bebé. Lo tuvo en su casa, allí en Petrelcina, un 25 de mayo, un día como hoy. A las 5 de la tarde nació allí en su casa en 1887, hace 136 años. Y bueno, para comenzar a hablar un poquito acerca de los aspectos de la vida de Padre Pío, yo voy a conversarles un poquito acerca de los dones de él. Se dice que desde muy chiquitito, ya desde sus 5 añitos, él tenía visiones. Él podía ver a la Sagrada Familia, él podía ver a la Virgen, podía ver a San José, al Niño Jesús. Comenzaron desde muy chiquitito. Y no solamente los podía ver, también los podía escuchar. Son lo que se llaman locuciones. Esos son algunos de sus dones. Además de verlos y escucharlos, el Padre Pío también podía ver los corazones de las personas. Una persona se acercaba a él y él podía de una vez
saber qué había en ese corazón, qué estaba pensando esa persona, qué intenciones tenía. Hay un ejemplo de un señor que a mí me gusta mucho, un chofer, que se acercó a San Giovanni Rotondo a hablar con Padre Pío, y porque quería confesarse, y habló con uno de los sacerdotes y le dijo, mira, yo quiero confesarme con Padre Pío. Padre Pío estaba en el coro en San Giovanni Rotondo y el sacerdote se acerca y le dice, Padre Pío, hay un señor, un chofer allí que está un poquito apurado porque ya las personas a las que él les maneja el carro ya se tienen que ir, pero él se quiere confesar con usted. Y el Padre Pío no decía nada. Y espera, y ese señor se tiene que ir, le dice, Padre, yo me tengo que ir, dígale al Padre Pío si se puede apurar. Y el Padre Pío no decía nada, y entonces él le decía, Padre, mire, Padre Pío, el señor se tiene que ir, está apurado. Y el Padre Pío, ya con la cara un poquito molesta, le dice, ese señor ha hecho esperar a nuestro Señor por 25 años para confesarse. ¿No me puede esperar a mí 5 minutos? Y entonces el sacerdote fue y habló con el chofer y le dijo, mire, va a tener que esperar. Y entonces él dijo, cónchale, me voy a tener que ir sin confesarme. Ya tengo 25 años que no me confieso. Y el sacerdote se quedó en shock. Porque Padre Pío tenía ese don. Él podía ver lo que había en las personas sin necesidad de que nadie se lo dijera. Ese era otro don que él tenía, que podía escudriñar los corazones y las almas de las demás personas. Otro don de Padre Pío era el don de lenguas. No importa en qué idioma él recibía cartas, él las podía contestar. Hay cartas de él en francés, en alemán, en español, en inglés. Y cuando le preguntaban, ¿cómo es que usted puede escribir en todos esos idiomas? Él decía, mis ángeles me ayudan. Todos mis ángeles me dicen que debo escribir. Sus ángeles de la guarda le decían, cuando él las leía, él las entendía, y cuando las escribía. Una cosa impresionante, porque no solamente era leerlas, sino escribirlas. Y él las podía contestar. Ese era el don de lenguas. Otro de los dones eran los éxtasis. Los éxtasis se describen como un calor, una sensación de calor que tienen, no solamente la tenía él, también otros santos. Este don también lo tenían otros santos. Es un calor que ellos sentían en su pecho. Ellos lo describen como que estaban quemando por dentro y producían una incandescencia. Se describe que cuando los veían en éxtasis, las personas que los rodeaban tenían como un halo, como una luz que emanaba. Incluso hay personas que dicen que en la ropa se sentía calor, se veía como caliente, o que incluso algunas ropas del Padre Pío, en la tela se veía tostada por el calor. Y en algunas de sus cartas a sus directores espirituales, especialmente a Padre Benedetto, decía que él sentía que se iba a morir, que era tanto el calor que él sentía que ya no podía más, que sentía que el pecho se le iba a estallar por el calor que sentía. Incluso cuando se habla de las fiebres, cuando los médicos le ponían termómetros, los termómetros hubo unos que se rompían, leía mucho, no podían leer los termómetros, se disparaba el mercurio dentro del termómetro porque se volvían locos los médicos, no podían creer lo que estaban viendo por la temperatura tan alta. Eso era parte de los éxtasis del Padre Pío. Otro don que se describe como también que se adjudica a Padre Pío y que fue muy descrito en muchas partes es la bilocación. Él podía estar en dos lugares a la vez, y uno que durante la Segunda Guerra Mundial hubo muchísimos ejemplos de bilocación de Padre Pío, pero durante la Primera Guerra Mundial. Él apareció en muchas partes de Italia sin salir del convento para ayudar a los soldados durante la guerra. Él pudo salvar a muchísimos soldados de morir
en estos enfrentamientos durante la Primera Guerra Mundial. Y muchos de estos fueron luego a San Giovanni Rotondo buscando quién era ese fraile que ellos habían visto en los campos de batalla, que les decían, corre, sal de allí, quítate de allí. Y luego, cuando ellos se movían, caía una granada. Y ellos no morían debido a que ese fraile que aparecía en ese momento les decía, sal de allí, quítate de allí. Y salvaba sus vidas gracias a ese fraile. Y cuando llegaron a San Giovanni Rotondo, vieron que era Padre Pío. Muchos de ellos se convirtieron gracias a eso. Y hay ejemplos de bilocación también en otros países. Padre Pío se ha visto en Argentina, bueno, en otros sitios fuera de Italia, pero sí hay testimonios de personas que han enviado desde otros países cuando él nunca salió del convento, dándole gracias por personas que fueron sanadas gracias a él. Esos son algunos de los ejemplos de bilocación. La osmogenesia, que es ese olor, el perfume que se describe junto a las apariciones de Padre Pío. No solamente cuando él apareció después de fallecido, sino también él en su presencia. En el coro, cuando él estaba orando, los sacerdotes sabían que él había estado allí porque él dejaba ese aroma, ese olor. Cuando él pasaba, él decía, acaba de pasar Padre Pío por aquí. Y de sus estigmas, de sus llagas, usualmente las heridas, cuando uno se corta, las heridas no huelen a perfume, no huelen bien. Las heridas de Padre Pío olían, era como a flores, era un olor a perfume, que era un olor particular. Ese olor es ese aroma que era solo de Padre Pío. Y se relaciona, se le llama olor a santidad. Otro de sus dones es la desaparición parcial de sueño y de apetito. Él podía estar días solamente alimentándose de la Eucaristía y solo sostenerse con la Eucaristía por días, cosa que él ofrecía. O dormir 1 hora al día por varios días. Y como último don es también las revelaciones. Las revelaciones están relacionadas con su ángel de la guarda. Lo dejo de último para hablar un poquito del ángel de la guarda. Que él podía ver las cosas antes de que sucedieran. Cuando iba a pasar la guerra, antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial, él ya sabía que la guerra venía. Y eso está escrito en sus cartas. Y algunos de sus directores espirituales que lo escucharon en sus oraciones, cuando él estaba en el coro, él decía, o en sus éxtasis, él decía, no, él le pedía a Dios que si podía evitar la guerra. Y él decía, bueno, si no se puede evitar, por lo menos ayúdame a salvar vidas mientras está sucediendo, ¿no? Que fue lo que él hizo. Entonces él podía ver lo que iba a suceder. Una de las cosas que él vio era cuando el Papa Juan Pablo II, él iba a ser Papa. De eso vamos a hablar más tarde. Pero él podía ver más adelante, él podía ver lo que iba a pasar. Y muchas de estas revelaciones y de estas cosas que iban a suceder también eran ayudadas por sus ángeles de la guarda. Sus ángeles de la guarda le decían muchas veces lo que iba a pasar, quién iba a venir, quién lo iba a ir a visitar, le comentaban las cosas. Y todo esto sucedía desde muy chiquito, desde pequeñito. Y su relación con su ángel de la guarda fue siempre muy especial. Y nos recomendó a todos y a todos sus hijos espirituales, siempre fue muy insistente en cultivar la relación con los ángeles de la guarda. Y dos cosas que quiero dejar para finalizar con los dones de Padre Pío es nuestra relación con los ángeles de la guarda. No olvidar que ellos nos acompañan, que siempre están con nosotros, y nuestra relación con las benditas almas del purgatorio.
Padre Pío insistió muchísimo en no olvidarnos de ellas y rezar por ellas todo el tiempo. No importa el tiempo de fallecidos que tengan nuestros seres queridos, amistades, conocidos o aún desconocidos, rezar por las benditas almas del purgatorio. Él podía verlas y él decía, en mis misas hay más almas presentes que personas. Y sabemos las multitudes y multitudes que asistían a las misas de Padre Pío. Y él decía, hay muchas más almas presentes que la gente que hay más almas que suben a esta montaña a mis misas que personas que vienen aquí a la misa. Entonces pidamos por esas almas que pasaban incluso a darle las gracias a él, porque ya gracias a sus misas y a sus oraciones iban al cielo. Ellas antes de ir a presencia de nuestro Señor pasaban por allí a darle las gracias a Padre Pío. Sigamos en oración por nuestros seres queridos, no nos olvidemos de las benditas almas del purgatorio y no nos olvidemos de nuestro ángel de la guarda. Bueno, pues hablando del Padre Pío, ese gran santo que es San Padre Pío de Pietrelcina, tenemos que hablar directamente también, aparte de los dones extraordinarios de los que nos está hablando Sumaya, los dones ordinarios, esas cosas comunes que hacen de una persona santa. Una de las cosas que podemos hablar también es esa devoción. Los santos son devotos de otros santos. Y esos santos los inspiran a ellos a ir a la santidad. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos de la vida de los santos. Padre Pío era devoto de muchísimos santos, tenía muchas devociones, aparte de la de las benditas almas del purgatorio y hasta su propio ángel custodio. Padre Pío era devoto de la Virgen María, imagínense. O sea, su mayor devoción, aparte de ese amor tan grande a Jesús, era a través de la Virgen María. Él comentaba, primero desde niño, él iba a la iglesia y él veneraba a la Santísima Virgen, la podía ver. Claro, tardó mucho tiempo en explicarle esto a otra persona, en comunicarse a otra persona, porque él daba por hecho que todo el mundo podía ver a la Santísima Virgen María, a San José, al Niño Jesús. Él creía que eso era lo normal. Cuando a medida que fue creciendo se dio cuenta, no, es a mí, soy yo el que los ve, los demás no. Y él se lo escribía a sus directores espirituales. En Pietrelcina la veneraba en la advocación de la Virgen de la Libertad. Es la Virgen que se veneraba en Pietrelcina, en su pueblo de nacimiento. Y en una de sus cartas de su director espiritual, le dijo, cuando me hallo en su presencia y en la de Jesús, me siento estrechamente unido y ligado al Hijo por medio de la Madre. Él se valía de la Santísima Virgen María para unirse más a Jesús. Y en su amor a ella, creció el amor por el Santo Rosario. De hecho, antes de morir, nos dejó como herencia a todos a través del Fray Modestino, que estaba cerca de él en sus últimos momentos, y le dijo, amen a la Virgen y háganla amar, reciten siempre el Rosario. Ya previo a esto, él siempre decía que el Santo Rosario era el arma, pero justo antes de morir, dejó ese testamento para todos los hijos espirituales, amen a la Virgen y háganla amar, reciten siempre el Rosario. Y como también amaba a la Virgen, amaba mucho a su santísimo esposo, al casto San José. Con San José aún compartía eso de que aún sin ser padre natural, ese celo, ese amor por sus hijos espirituales. Él amaba mucho a sus hijos espirituales y a través de la devoción a San José se los encomendaba. De hecho, el mismo Padre Pío comentaba que él estaba seguro que en esos ataques que le hacía el maligno, San José estaba junto a él. Lo defendía. Recordemos que el Padre Pío era muy atacado por el demonio, visiblemente, o sea, muchos de sus compañeros escuchaban las batallas en la noche, lo sacudían, lo golpeaban, lo tiraban al piso. Y en esas luchas él contaba con San Miguel Arcángel y contaba con San José, contaba por él mismo. Él en una de sus frases decía, ruego a San José que con aquel amor y con la generosidad con que cuidó de Jesús,
custodie tu alma, le decía a sus hijos. Y como lo defendió de Herodes, así te proteja a ti y a tu alma del Herodes más feroz, que es el demonio. Él le pedía mucho a San José por todos sus hijos espirituales. Con San José tuvo varios anécdotas, pero hay uno que fue muy bonito. El padre Agustín de San Marco y Lamis cuenta que un día de San José, que cayó a miércoles josefino, él estaba compartiendo con Padre Pío. Padre Pío, recordemos que tenía una salud muy frágil y necesitaba de la asistencia siempre de alguno de sus hermanos sacerdotes para que lo moviera hacia la sacristía, hacia los confesionarios. Pues resulta que venían caminando ellos dos y se para Padre Pío delante de un cuadro de San José que había allí en la iglesia. Y dicen que se apoyó de la pared y se quedó viendo el cuadro. Entonces el padre, estaba con él, el padre Agustín, le dice, bueno padre, usted me dice cuando nos podamos mover. Y Padre Pío no contestaba. Y le volví a hablar, y bueno, le dejé su espacio, pero al rato vuelve y Padre Pío no contestaba. Padre Pío solamente sonreía y veía el cuadro, pero en éxtasis total. Bueno, el padre se cansó de decirle y dijo, bueno, déjame dejarlo tranquilo. Casi al final, cuando termina el éxtasis, Padre Pío le dice, mira, mira, qué bello es San José. Con una sonrisa, él regresó y lo único que atinó a decir fue, mira, mira qué bello es San José. Esa era su devoción con San José y bueno, no podríamos parar de contar. San Francisco de Asís, él fue su inspiración aquí en la tierra. Con él tuvo muchas cosas en común. Una de las primeras fue que él se llama Francesco Pordione, Francisco por San Francisco de Asís. Mamá Pepa era muy devota de San Francisco de Asís y le puso a Padre Pío Francesco. También compartió con San Francisco los estigmas y los dolores que los estigmas de Jesús hacían en sus cuerpos. Fue algo que los unió. Ambos eran franciscanos. San Francisco fundó la orden franciscana, a la cual perteneció Padre Pío, San Antonio de Padua, San Francisco de Sales y otros tantos santos franciscanos. Padre Pío amaba tanto a San Francisco de Asís que hasta una novena le escribió. Y de hecho, quienes tienen la oportunidad de ir a San Giovanni Rotondo pueden ver muchas imágenes de ambos, de San Francisco y de la influencia de Padre Pío también en ese convento. Él era muy devoto de San Miguel Arcángel. Padre Pío estaba muy cerca geográficamente en San Giovanni Rotondo de la gruta de Gargano, donde apareció San Miguel Arcángel. Él cuando estaba joven, cuando él era director espiritual, recién llegando a San Giovanni Rotondo, él hizo una peregrinación a la gruta. Dicen que se alejó de allí, del resto de la gente, y dentro de la gruta tuvo un éxtasis. Y de allí salió decidido a cumplir la voluntad de Dios. Para él, San Miguel Arcángel era un poderoso compañero aliado en esas luchas, en esas batallas que comenté anteriormente. Y también, entre la bilocación del Padre Pío le comentaba mucho a sus hermanos y a sus hijos espirituales que él iba mucho, mucho a la gruta de San Miguel. Pero no iba físicamente, sino ya por su condición de salud, iba a través de la bilocación hacia la gruta y allí se sumergía en profunda oración y éxtasis y unidad con San Francisco, con San Miguel Arcángel. El Padre Pío, después de todos estos años yendo en bilocación al Monte San Angelo, le decía a sus hijos espirituales que se valieran de él en la lucha, en la defensa de sus almas, en la defensa contra el pecado, que así como San Miguel Arcángel lo ayudaba a él, lo apoyaba a él, también podía apoyarlos a ellos, que se valieran de su ángel custodio, que se valieran de San Miguel Arcángel. Una devoción que tuvo muy bonita también fue con Santa Filomena. Santa Filomena era una santa niña, una historia muy bonita, y él la amaba muchísimo, la defendía, era muy, muy venerada en el convento, y él la llamaba la princesita del cielo. Y entre estos muchísimos más santos que no podríamos terminar nunca. Entonces aprendamos también de Padre Pío en esa humildad, ese gran santo que fue, se apoyó, siguió como modelos otros grandes santos, y así él nos es ejemplo hoy en día para
para que la santidad no es imposible, que la santidad es de hecho el llamado que tenemos todos los seres humanos. Qué belleza, chicas, de verdad. Yo hoy voy a aprovechar en nombre de Padre Pío de agradecerle a las dos por este trabajo tan hermoso que han hecho por meses. Todos los jueves a las 9 de la mañana están ellas dos, Sumaya y Carol, hablándonos de la vida de Padre Pío, enseñándonos, porque es a través de esos ejemplos que nosotros podemos aprender a vivir la vida diferente, ¿sí? A poder tener una verdadera relación con Dios, bonita, sana, hacer nuestra misión en este mundo. Así que gracias, chicas, y que Dios me las bendiga siempre. Bueno, yo tengo en mi corazón hoy, que es el cumpleaños de Padre Pío, como lograr que veamos un poco más allá el contexto de su vida. Escuchándolas a cada una de ustedes, yo quiero compartir con los demás de que Padre Pío fue una víctima de amor. Y como él, hay muchas personas en el mundo. Cuando tú ves y dices, wow, 50 años Padre Pío con los estigmas, eso quiere decir, en sus manitos, tenía perforadas las manitos, los pies, el costado, todas las heridas que Jesús tuvo en su crucifixión. No era como un símbolo, señores, era una unión tan perfecta y tan hermosa de amor de él, tanto a Dios como a la humanidad, que el Señor le permitió esa gracia, porque sí, es una gracia del cielo tener los estigmas de Jesús. Como decían las chicas, hasta olor a flores salían de esas heridas. La cantidad de personas que se convirtieron alrededor de él, médicos, enfermeros, reporteros, tanta gente que no creía en Dios, y al ver los estigmas del Padre Pío, cosa que él no quería, escucha bien, Padre Pío sí los había pedido, pero en dolor, en sufrimiento, en ayudar a Jesús a cargar esa cruz tan pesada, pero no quería que lo vieran porque a él no le gustaba exhibirse, y eso para él era así como un tener que dar razones y todo lo demás. Y a la final con humildad aceptar lo que el Señor quería, que era muy difícil para él, porque él lo que le gustaba era orar, estar en oración, estar trabajando por Dios. Esa es otra cosa. La oración no es estar ahí en silencio y paz y tranquilidad y ya, en una conversación tranquila, no. Tú te puedes imaginar a Jesucristo como un médico, ese médico que no para de trabajar, ¿ok? Que trabaja 24 horas, que es el mejor médico, el que tiene los mejores resultados, el que sana a la gente de verdad, el que no nada más sana físicamente, sino su corazón, o sea, se da el tiempo de estar con él. Y Padre Pío, al ver este amor de ese médico por sus pacientes, que somos nosotros, la humanidad, termina diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero ser tu enfermero, yo quiero ir contigo en el camino, quiero ayudarte. Sí, pero esto es muy difícil, esto es muy fuerte. No, yo quiero apoyarte a salvar almas, que somos nosotros. Y él hacía con tanto amor ese trabajo. Imagínate que el médico está ocupado en otra persona y que llegamos tú y yo a ese enfermero que es Padre Pío y le decimos, Padre Pío, queremos mejorar en nuestras vidas, queremos cambiar eso que es la confesión, ¿sabes? Llegar a Él, que es el intermediario entre Jesús y nosotros. Pero Él sabe que tú y yo estamos yendo sin un corazón arrepentido, o que estamos yendo sin realmente ir a sanarnos, sino sencillamente averiguar qué es eso de que es alguien que ayuda a la gente, que hace milagros, y que agarra a él y que lee todo eso en nosotros y nos dice, no es así. La conversión no viene por ahí, la conversión viene cuando tú te arrepientes de corazón, cuando te das cuenta que hay cosas que no están bien en tu vida y que debes esforzarte por cambiarlas. Y darte cuenta que eso no está bien y que no lo puedes permitir más. Entonces ahí cuando tú y yo vemos eso y volvemos ya como, es cierto, o sea, no puede ser que yo siga viviendo de esta manera. Entonces llega él y nos abraza. Eso lo hizo con muchísima gente. En ese no, en ese regaño que decía Carol, era regañón también, y que a veces nos da las orejas a nosotros. Eso es un regalo del cielo. O sea, el poder verlo. Entonces,
teniendo ese contexto y sabiendo que era un alma que tenía múltiples dones, por ese trabajo tan arduo que hacía por la salvación, porque estaba decidido a salvar almas junto a Dios. Y todo el cielo, o sea, él tenía ese equipo y podía ver, porque decía, San José es tan hermoso, qué bello San José. Ese amor de San José a Dios y a nosotros. Es que todos los santos siguen trabajando en pro de la redención de la humanidad, de que podamos ir todos al cielo, porque esa es la misión. Y mientras estamos aquí en la tierra, cada uno con esos dones y talentos que Dios ha puesto en nosotros, amar. Entonces llega un momento en que en la vida de Padre Pío se presenta un hombre jovencito, sacerdote polaco, y él era Karol Wojtyła. De eso te voy a hablar yo hoy, que es este señor que está aquí, que luego se vuelve el Papa Juan Pablo II. Llega jovencito y dicen que cuando se encuentran, Padre Pío lo que le dijo fue, ven hijo, vamos a orar. Qué bonito debe haber sido para Padre Pío conocer un alma que estaba en un profundo amor a Dios también. Un alma que había vivido la guerra, la muerte de tantos amigos y familiares, la destrucción de su país, y que él seguía eligiendo a Dios. En medio de la oscuridad, de lo más horrible que puede vivir un ser humano, él seguía eligiendo el amor de Dios. En medio de esa situación decidió ser sacerdote y servirle a Dios. Imagínate eso. Y ver que se van los dos en oración, una profunda oración ahí con el Señor. Él era otra alma decidida a servir, Karol Wojtyła. Y el Padre Pío tenía ese don que él podía ver lo que venía y sabía que él iba a ser Papa. Y se iba a convertir en San Juan Pablo II. Qué bonito. Y que sepas que ellos están tan cerca de nosotros, que ellos están, mira, no es casualidad que esté toda esta gente aquí, y fueron de las que ellas estaban hablando, que veían a San José, a la Virgen María, al niñito Jesús, ¿ok? Que Juan Pablo esté aquí al lado de Jesús de la Misericordia, cuán misericordioso fue Juan Pablo II, y el Padre Pío, ¿sabes? En oración por él, por ese hombre que fue un santo papa que tanto necesitaba la humanidad, de conocer el amor de Dios, un papa que se acercaba a la juventud, que amaba a la gente, que te miraba a los ojos. Quien estuvo con él dice que él veía una a las personas que estaban a su alrededor, a los ojos. Entonces es muy bonito, señores. Vamos a abrir el corazón y a sentirnos tranquilos de que no estamos solos. Padre Pío tuvo una misión fuerte, como decía. Él veía en su visión y peleó contra un Goliat que tenía una cara horrible, que era súper difícil. Pero ¿por qué ganaba las batallas? ¿Por él mismo? No, señores. Es porque Jesús le decía, sigue que aquí estoy contigo. Sigue. Y eso es lo que nos toca a ti y a mí, seguir y confiar en Él, poner nuestra confianza en el Señor, que en eso que parece algo dificilísimo de superar, junto a Él lo vamos a lograr, pero que nuestra mirada se mantenga en Jesucristo. Bueno, vamos a terminar este hermoso especial. Si quieren decir algo antes de que diga la oración, chicas. Qué lindas palabras dijiste. Sí, Me encanta señor. tu mensaje. Con tu mensaje es como envolviste todo, ha estado todo como bien trenzado, ¿no? Un poquito como un resumen entre la introducción y luego de lo que comentó Carol y tú hiciste ya como el resumen para cerrar el programa. Me parece que quedó así muy lindo el resumen final con el mensaje de amor de Padre Pío y de continuar, de seguir adelante, ¿no? Que es un trabajo que continúa y que tenemos que seguir en oración. Sí, que eso no queda aquí y que depende de nosotros. Nuestro trabajo es muy importante,
Cuando tú dices, no, es que yo me voy a quedar aquí orando todo el día y que Dios lo haga por mí porque Él lo puede hacer todo. No, señores, en eso estamos equivocados. Es que es un trabajo en equipo, en común, unión. Tú y yo hacemos una parte y el Señor hace otra. Él hace la mayoría, de eso no tengas duda. Pero nuestra parte hay que hacerla. Debemos ser valientes y seguir adelante y hacer. Fe en acción. Una cosa que les quería decir, Padre Pío, los que están aquí son hijos espirituales del Padre Pío. Nosotros no escogemos a Padre Pío como guía espiritual, como Padre espiritual. Él nos va escogiendo a todos en el momento correcto, no siempre cuando uno quiere. Él se hace presente en nuestra vida sutilmente y nos adopta. De él aprendamos que no estamos solos, pero tampoco es con nuestras fuerzas. Ni tener la soberbia de pensar que todo lo podemos hacer con nuestras fuerzas, porque eso es mentira, es con las fuerzas de Dios y con la asistencia de la Santísima Virgen, de San José y de todos los santos que interceden por nosotros. Pero también la humildad y el abandono, el luchar nuestras batallas, nuestras enfermedades, nuestros problemas familiares, todas esas batallas que cada uno sabe cuál es su propia batalla, su propia cruz. Esa cruz no la podemos llevar solo. De Padre Pío aprendemos que esta cruz se lleva única y exclusivamente de la mano de Jesús. Así y con amor. Así que Padre Pío, te agradecemos, te damos un fuerte abrazo que llegue al cielo. Feliz cumpleaños y gracias por esta paternidad tan hermosa que has tenido con todos nosotros. Dios te bendiga, Padre Pío. Y como hacíamos en nuestras reuniones antes, que le hacíamos con el pañuelito así, con la manito, porque él una vez había una señora que lo quería ver y él estaba muy enfermito y ella estaba afuera y que lo quería ver y el pobre Padre Pío tuvo que salir por la ventana mostrándose así con un pañuelito como aquí estoy, porque él sabía toda la historia de la mujer abajo. No crean que no. Era impresionante los dones que tenía y él sabía, aunque no estaba presente, todo lo que sucedía con respecto a él. Vamos entonces con esta linda oración que le escribió Padre Pío a Dios. Se llama Quédate, Señor, conmigo. Quédate, Señor, conmigo, porque es necesario tenerte presente para no olvidarte. Sabes cuán fácilmente te abandono. Quédate, Señor, conmigo, pues soy débil y necesito tu fuerza para no caer muchas veces. Quédate, Señor, conmigo, porque eres mi luz, y sin ti estoy en tinieblas. Quédate, Señor, conmigo, porque eres mi vida, y sin ti pierdo el fervor. Quédate, Señor, conmigo, para darme a conocer tu voluntad. Quédate, Señor, conmigo, para que oiga tu voz y te siga. Quédate, Señor, conmigo, pues deseo amarte mucho y estar siempre en tu compañía. Quédate, Señor, conmigo, si quieres que te sea fiel. Quédate, Señor, conmigo, porque aunque mi alma sea tan pobre, desea ser para ti un lugar de consuelo y un nido de amor. Quédate, Jesús, conmigo, pues es tarde y el día se acaba, la vida pasa, se acerca la muerte, el juicio, la eternidad, y es necesario recuperar mis fuerzas para no demorarme en el camino, y para ello te necesito. Ya es tarde y la muerte se acerca, temo la oscuridad, las tentaciones, la aridez, la cruz, los sufrimientos, y te necesito mucho. Jesús mío, en esta noche de exilio, quédate conmigo, porque en esta noche de la vida de peligros necesito de ti. Haz que, como tus discípulos, te reconozca en la fracción del pan, que la comunión eucarística sea la luz que disipe las tinieblas, la fuerza que me sustenta y la única alegría de mi corazón. Quédate, Señor, conmigo, porque en la hora de la muerte quiero estar unido a ti, si no realmente por la Santa Comunión, al menos
por la gracia y por el amor. Quédate, Jesús, conmigo. No pido consuelos divinos, porque no los merezco, sino el don de tu presencia. Ah, sí, te lo pido. Quédate, Señor, conmigo. Solo a ti te busco, tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu, porque te amo y no pido otra recompensa, sino amarte más, con un amor firme, práctico, amarte de todo corazón en la tierra, para seguirte amando perfectamente por toda la eternidad. Amén. Amén. Dios me los bendiga y que Padre Pío interceda por las necesidades que tengan en este momento, a todos los que están aquí en oración y estarán en diferido, por sus familias, pero sobre todo le pido al Señor que los bendiga con tener un encuentro personal con Él. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy es un día muy lindo, un día de muchas gracias. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Marisela, por tomar el tiempo para compartir este día tan especial con nosotras. Muchas Un gracias. placer. Un placer y gracias a ustedes. Ya saben, a todos los que se unieron, que Sumaya y Carol desde @Grupo de Oración Padre Pío, todos los jueves a las 9 de la mañana nos tienen anécdotas espectaculares, sacados de libros sobre la vida de Padre Pío. No se lo pierdan. Aprendemos mucho y sobre todo aprendemos no para repetir en palabras, sino para hacer. Ver cómo esa persona en esos momentos difíciles resolvía, salía adelante, seguía de la mano de Dios. Esos son ejemplos a seguir para mí. Y de eso se tratan estos espacios. Sí, para aplicar lo que Padre Pío nos enseña. Bendiciones. Bueno, Feliz día a Muchísimas todos. gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. amén. Bendiciones para todos. Gracias.